Buenas tardes a la comunidad productiva de la industria naval. Buenas tardes a todos los funcionarios que nos acompañan, a la Armada Nacional, a la Prefectura, a organizaciones sindicales hermanas del movimiento obrero y de la comunidad productiva, de los astilleros públicos y privados, asociaciones de ingenieros y demás instituciones del sector. Creo que en esta fragata los trabajadores desde hace mucho tiempo nos han escuchado venir permanentemente a hacer homenaje a aquel hombre, aquel ingeniero Horacio Esteverena, que a principios de la década de los 60 inauguró uno de los planes más ambiciosos de la industria naval argentina, que era la consecuencia lógica de un proyecto nacional y popular que se instaló en el país desde el 45 al 55. Era tan obvio que nada pudo detener ese proceso que venía de la historia de Belgrano, de la historia de Storni y un montón de hombres más que, abrazado a la causa del interés nacional, construían escenario para defender fundamentalmente lo que se denominaban los intereses marítimos en la Argentina. Y decía que no han escuchado la voz de los trabajadores, tanto públicos y privados, en esta fragata, denunciando permanentemente la destrucción sistemática de la industria naval argentina, aquella industria que en otrora fue una industria gloriosa y que verdaderamente era un ejemplo, no solamente en la región, sino que fundamentalmente competía en términos de competitividad y producción con los mejores astilleros del mundo. Me dijeron que sea breve en la síntesis, porque todos saben los momentos complejos que estamos viviendo y hoy, a pocos metros de acá en la Casa Rosada, tienen que jurar los nuevos ministros en función de una agenda que tiene que determinar con claridad, porque nunca nos tocó hablar en un acto de la industria naval en pandemia, como este año. Y nosotros que fuimos declarados trabajadores esenciales, técnicos, profesionales, trabajadores, empresarios de la industria naval pública y privada, le hemos puesto el hombro. Vaya mi homenaje a los trabajadores, vaya mi homenaje a los técnicos y profesionales y empresarios que perdieron la vida en esta pandemia trabajando y produciendo como debemos tener el norte en nuestro país. Y creo que en esta nueva etapa, que se da fundamentalmente desde el 2020 y que tuvo signado y caracterizado por esta pandemia universal que destruyó los PBI de los principales países del mundo, que trajo una caída brutal del PBI mundial y particularmente en nuestro país, pero hubo una determinación fundamental de nuestro gobierno para cuidar la salud del pueblo argentino. Y tenemos que entender y razonar que la primera lógica de una comunidad productiva con un programa económico y previsible es cuando el pueblo está sano. Este es el primer criterio y el primer razonamiento fundamentalmente de una crisis sanitaria producida por una pandemia que hemos tenido que enfrentar. Pero ahora estamos en un escenario donde hemos empezado a construir esos consensos tan caracterizados en la industria naval, tanto pública y privada, cuando tuvimos que enfrentar escenarios adversos que intentaban destruir a la industria naval argentina y a la marina mercante y fundamentalmente asignar a los puertos un rol únicamente de importación de materia prima. Hoy con los funcionarios que nos acompañan del Ministerio de Producción, por voluntad política del Ministro de Producción y por voluntad política del Presidente de la Nación, hemos empezado a construir y a andar ese camino en el marco de la mesa del consenso de planificación del Ministerio de Producción, donde estamos todos los actores,
absolutamente todos los actores de la comunidad productiva construyendo ese escenario, porque legítimamente aspiramos los trabajadores de que este gobierno nacional y popular, que nosotros como trabajadores abrazamos, nos va a devolver con seguridad lo que en el 2017 fue cercenado, después de una injusticia democrática que ocurrió en el país, los dos instrumentos fundamentales, los dos artículos fundamentales en la administración anterior que tenían que ver con la ley de industria naval. Una ley donde nosotros resignamos un montón de aspiraciones, una ley donde nosotros contribuimos a ese consenso para tener mínimamente un instrumento que nos cobijara y nos posibilitara construir ese sendero en el corto y mediano plazo para aspirar a tener una industria integrada tanto en lo público y lo privado. Pero esos dos artículos que tenían que ver con un régimen fiscal y con un régimen de financiamiento no fueron vetados. Creo que hoy están dadas todas las condiciones, porque hay una voluntad política del gobierno de restituir estos instrumentos para poner a la industria naval, tanto pública y privada, nuevamente en el camino, no solamente de la articulación y del trabajo, sino que debemos ser capaces no solamente de construir el consenso y la articulación, sino planificar el profesionalismo de los trabajadores, la competitividad y la producción, que son los factores fundamentales del nuevo mundo. En un mundo que está trazado con una complejidad extraordinaria producida por la pandemia y que no va a quedar absolutamente ninguna duda que en la articulación y en el consenso nosotros vamos a construir tanto en los astilleros del litoral atlántico como en los astilleros de la mal llamada hidrovía para Paraguay, soberanía, porque para los trabajadores construir soberanía tiene que ver con el trabajo, con la producción, con el salario y con la integración fundamentalmente de los ejes del trabajo, que son los factores de desarrollo de una nación. Quería hacer esta síntesis muy apretada en función de que los funcionarios se tienen que retirar porque tienen la agenda en la Casa de Gobierno y en otros lugares. Pero sí reiterar el compromiso de los profesionales, de los compañeros de los astilleros públicos y privados, de los trabajadores navales, de los empresarios, de los profesionales técnicos, y de los profesionales y de las universidades públicas, de que todos juntos, junto a los funcionarios de gobierno, vamos a luchar para devolver a la Argentina la grandeza de la industria naval argentina y de un país que tenga la visión fundamentalmente de abrazar la justicia social, la soberanía nacional y el trabajo digno para todos los trabajadores. Muchas gracias a todos y todas.